Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Vaya semanita nos ha tocado, de verdad. Pero bueno, ha sido una semana, la semana pasada, que hubo todas las presentaciones de productos, etcétera, que hicimos especiales cada día por cada lanzamiento, salvo con los AirPods de segunda generación, y el lunes, el gran evento de Apple, el evento enfocado en servicios, del que tenéis un resumen detallado en QOnda, en el podcast Apple Coding, el podcast largo, donde hablamos largo y tendido sobre todo lo que Apple presentó, lo analizamos, etc. Lo tenéis disponible y ha habido muchos miles de amigos, oyentes que lo han oído y que lo han disfrutado, y desde aquí les damos las gracias a todos ellos por habernos elegido para informarse de este evento. También tenéis un resumen reducido en el canal de las charlas de Apple Esfera, en youtube.com/Apple Esfera o en el podcast Las charlas de Apple Esfera. Uno de los últimos que se hicieron que estaba junto a Pedro Aznar y a Eduardo Archanco, y hicimos un pequeño resumen justo después, minutos después de que terminara la keynote de Apple, de lo que había dado de sí. Pero hoy vamos a hablar de otra novedad que también se ha presentado en estos días y que es muy importante para lo que es este podcast y lo que es la programación en general, que al final es el elemento esencial de este podcast y de todo lo que es Apple Coding, y es el lanzamiento de Swift 5. Swift 5 formaba parte de la beta de Xcode 10.2, que al final vio la luz el mismo lunes por la noche tras el evento de Apple de servicios. Una versión que ha sido un poco polémica, porque la gente, que normalmente solemos tener mala memoria, no recuerda que normalmente las versiones de primavera de Xcode rompen la compatibilidad con las versiones anteriores, de forma que este Xcode 10.2 pasa a ser solo compatible con macOS Mojave, de hecho, a partir de la versión 10.14.3. Por lo tanto, si no tenéis esta última versión 10.14.3 o la 10.14.4 que se lanzó ese mismo lunes por la noche, no podréis instalar Xcode 10.2 con Swift 5. Esto es un problema porque ahora es cuando se ha visto ese salto de la generación de ordenadores que no soportan Metal, que se han quedado fuera de la selección. Por ejemplo, un portátil que yo tengo, un MacBook de 2011, que no soporta Metal y que quedó fuera de lo que es los ordenadores soportados por Mojave. Por fortuna, la comunidad de desarrolladores en lo que es en Internet siempre está al tanto para echarnos una ayuda. Podéis entrar, si vuestro ordenador no soporta la versión Mojave, podéis entrar en 2dude1.com, ¿vale? Aparecerá aquí escrito y lo tendréis en las notas del podcast, y entrando en esa página web tenéis todas las indicaciones y todas las máquinas las cuales podéis instalar Mojave. Yo personalmente lo he instalado en un MacBook Pro 2011 de 15 pulgadas, con tarjeta dedicada. He tenido que deshabilitar la tarjeta dedicada, pero después de haber hecho la instalación, la verdad que funciona francamente bien. Funciona muy rápido y realmente muy bien. No he perdido mucho porque la tarjeta dedicada al final estaba empezando a sufrir otra vez el fallo del revealing, de la desoldadura de la parte inferior del chip, y por lo tanto, al deshabilitarla prácticamente me he quitado un problema que me provocaba cuelgues espontáneos, cuelgues aleatorios, cuando la máquina se calentaba demasiado. Así que con esto lo he arreglado y además la máquina va francamente bien. Realmente parece como si me hubiera comprado una máquina nueva, pero bueno. Por lo tanto, si entráis en 2dude1.com podréis ver cómo poder actualizar de una forma relativamente sencilla macOS Mojave. Básicamente tenéis que bajaros la versión en un pendrive y luego en ese pendrive instalar desde ahí, y cuando se reinicie, que no arrancará el equipo, volver a arrancar desde el pendrive y hacer una post-instalación para que lo deje todo perfectamente cuadrado, ¿vale? No tiene mucha dificultad, simplemente hay que arrancar eligiendo el arranque, pulsando el Alt cuando arrancamos para elegir el disco de arranque en un USB que se graba muy fácilmente, y listo, no tiene mayor misterio. ¿Y qué novedades tenemos en Swift 5? Pues ya sabemos la novedad principal, que ya hemos hablado de ella en muchas ocasiones, la estabilidad AVI en la librería estándar. Por lo tanto, ahora los ejecutables ocupan mucho menos, porque a partir de iOS 12.2
la librería de Swift ya está cargada en el sistema operativo. Pero aparte de eso, en lo que es la propia arquitectura, que ya hemos hablado varias veces de ello, hemos dedicado programas enteros a explicarlo, también tenemos alguna serie de ventajas que son bastante apañadas. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de usar un nuevo result type, del cual hicimos un Apple Coding Snippet explicando con un ejemplo explícito cómo funciona, para ver lo que es básicamente tener la posibilidad que una función devuelva dos tipos diferentes, uno de resultado correcto y otro de resultado incorrecto, a través de una enumeración que devuelve valores asociados. Explicamos de dónde venía, cómo se maneja, y la verdad que es algo que es bastante práctico y que recomendamos que podáis probar. También Swift 5 incorpora, por ejemplo, lo que son cadenas en bruto. Podemos, anteponiendo una almohadilla delante y detrás de lo que es la creación de la cadena, podemos tener cadenas en bruto que tengan caracteres que normalmente romperían la propia cadena y que no se podrían escribir si no pusiéramos caracteres de escape para poder hacerlo. Por ejemplo, unas comillas dobles, ¿vale? Si no hay un almohadilla comilla y comilla almohadilla, no se crea esta cadena en bruto. Y además esas cadenas en bruto también permiten hacer lo que son las cadenas multilínea que ya estrenó Swift 4.2, que son con 3 dobles comillas, ¿vale? Si nosotros ponemos almohadilla, comillas, 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 salto de línea, y a partir de ahí empezamos a escribir, tenemos no solo una cadena multilínea, sino que además es en bruto. Por lo tanto, si por ejemplo copiamos, cosa que me ha pasado a mí, yo por ejemplo he querido copiar un JSON completo tal cual para ponerlo como cadena, porque me interesaba en un momento determinado, o un código HTML que viene de una página web, etcétera, pues normalmente ese código suele tener caracteres en medio que suelen romper lo que son los valores, ¿vale? O por ejemplo, también una vez quise hacer una prueba de un JSON que venía de WordPress y dentro de ese JSON venía contenido en HTML y entonces la cadena se hacía un lío. Pues bien, para ese tipo de cadenas que tienen caracteres de escape muy raros y tendríamos que estar tratándolas bastante, ponemos esta almohadilla, triples comillas, toda la cadena, triples comillas en una línea nueva, la almohadilla, y así tenemos no solo una cadena multilínea, sino además también una cadena que es formato en bruto. También tenemos la posibilidad de crear una interpolación personalizada. Una interpolación que nos va a permitir ampliar la interpolación normal de las cadenas, donde ponemos la barra invertida, paréntesis y dentro el contenido que queremos sacar, que es una variable, para que se interpole dentro de la cadena, y luego otro paréntesis. Pues bien, a través de una extensión, a través de un protocolo, ¿de acuerdo?, podemos llevar esto mucho más allá para que cuando imprimamos o pongamos cualquier valor que tengamos de una clase, un struct que hayamos creado, pues pueda tener una construcción más compleja, no sea simplemente como lo que podíamos hacer hasta ahora. Tú le decías, vale, pues lo que quiero devolver es, con el description, ¿no? Yo le decía, pues quiero devolver tal cosa. Ahora no, ahora puedo devolver una cadena compleja que tenga varios valores y que coja un montón de más opciones, ¿vale? Todo esto lo estoy comentando, haremos un Apple Coding Snippets específico de cada una de estas funcionalidades para verlas más en detalle con un ejemplo práctico, pero ahora lo que estoy haciendo básicamente es narrarlas. De igual manera, Swift 5 amplía la capacidad de poder utilizar lenguaje dinámico dentro de Swift. Sabemos que en Swift es un lenguaje muy seguro, es un lenguaje que no acepta que pongamos un nombre de función o un nombre de procedimiento si no existe realmente y no se puede validar en tiempo de compilación, pero en Swift 4.2 ya se incluyó una característica llamada Dynamic Member Lookup, que es la que permite introducir valores dinámicos para que podamos poner nombres de propiedades o nombres de métodos que permitan ser escritos por lo que es por programación, ¿de acuerdo? O sea que para que este valor pueda cambiar, ¿no? Es lo que es la base de un lenguaje dinámico que no sea completamente estático. En Swift 5 se ha incorporado lo que son las Dynamic Callable, ¿vale? Las llamadas dinámicas, donde ya no solo puedo tener propiedades como teníamos antes, sino que, como ya hemos dicho, puedo tener también funciones que puedan llamarlas de manera dinámica, de forma que yo puedo, a través del uso de cadenas, hacer llamadas dinámicas que se definan en tiempo de programación. Esto es una herramienta que tiene muchísimos lenguajes como Python, etcétera, y que en Swift no se podía hacer por la estructura que tiene estática y que ahora, gracias a estos modificadores, ¿vale?, a estos Dynamic Member Lookup y al Dynamic Callable,
pues podemos utilizarlo. También se han incluido pequeñas mejoras, como por ejemplo un nuevo Compact Map Values para los diccionarios, que permite sacar los valores nil de un diccionario y poder transformarlos directamente, que es la evolución del Compact Map que ya se incluyó en Swift 4.2, que es el que se encarga de coger una colección y eliminar los valores nil, además de hacer una transformación a través de las funciones de orden más alto dentro de la programación funcional. Pues bien, eso ahora se ha mejorado incluyendo un Compact Map Values para los valores de un diccionario, lo cual es bastante interesante. También se ha incluido una nueva propiedad en los números llamada isMúltiple, que te devuelve si un número es múltiple de otro para no tener que usar el resto de división, lo cual, pues bueno, es una cosa también interesante. Y por último, algo que era bastante interesante y que era una cosa un poco rara, y es que si nosotros hacíamos un try interrogación de una expresión que a su vez era un opcional encadenado, porque por lo que sea la clase podía ser opcional y teníamos que encadenarle el opcional, cuando nos devolvía el resultado, el try interrogación de una expresión con un opcional enlazado devolvía un tipo de dato con un doble opcional, con dos interrogaciones, y teníamos que hacer dos iflets, que era una cosa un poco extraña. Pues bien, ahora en Swift 5 eso se ha arreglado y por lo tanto ahora un try interrogación de una expresión enlazada con un encadenamiento opcional devuelve una expresión opcional única, es decir, un solo opcional, no devuelve varios por muchos encadenamientos de opcionales que podamos tener. La verdad que es bastante interesante e insisto, todo esto lo veremos más en detalle con ejemplos prácticos. Pero no solo ha salido Swift 5, también ha salido Swift Neo 2. Swift Neo es una librería bastante buena y bastante interesante, producto de la compra de Apple de la compañía Netty, que sacó hace un tiempo la versión Swift Neo, que ya era es una interfaz de red orientado a eventos, que es, en este caso, nativo en Swift y que ahora ha sacado su versión 2. ¿Qué es exactamente Swift Neo? Que es una cosa que viene incluida, por ejemplo, en Kitura y en Vapor y que es una parte esencial de las aplicaciones de lado servidor hechas en Swift. Pues bien, es un cambio de paradigma de cómo funcionan hasta ahora lo que son las conexiones a servidores web. Voy a poner un ejemplo muy rápido para que lo entendáis. Imaginad que estamos por ejemplo, en un McDonald's, por ejemplo, por poner un ejemplo así como tonto, y tengo un montón de colas donde me atienden para servirme. Eso sería una página web actual, o un servidor, en este caso un servidor de un lado servidor, de una API, ¿vale? De una aplicación de API REST dentro de un servidor. Lo que haría sería decir, vale, pues yo tengo un montón de colas, que serían todos los hilos de entrada que tengo en el servidor, y cuando alguien llega, pide algo y tiene que esperar a que se le sirva ese algo para quitarse y liberar el hueco que hay en la cola. Así es como funciona hoy día. Por lo tanto, yo tengo que tener un montón de hilos de entrada a mi servidor web, de conexiones concurrentes, para poder entrar a la vez y poder tener un montón de peticiones a la vez, pero esas peticiones se quedan en espera, ocupando la fila, hasta que se sirven, hasta que te traen la hamburguesa, las patatas y el doble de cancamusa. Entonces, ese es el estilo en el que funcionan los actuales servidores web. Un servidor, un framework de red orientado a eventos, como Swift Neo, hace una cosa completamente diferente. Lo que hace es trabajar con un concepto llamado las promesas y los futuros. Esas promesas y esos futuros, básicamente, que son más o menos lo mismo, pero en diferentes estados, ¿no? Digamos que es una respuesta y una respuesta futura, ¿no? Yo cuando voy es un poco, para hacer el símil, es como ir al Burger King, ¿vale? En el Burger King, ¿qué haces? En el Burger King lo que haces es pedir, pagas, te dan el ticket y te retiras de la cola porque ahora tienes otra diferente donde tienes que esperar a que te den la comida. Por lo tanto, no estás ocupando la caja para que otra gente pueda pedir más cosas, ¿vale? Ese es el concepto. El concepto es que cuando yo llego y pido algo a un servidor web, ese servidor web lo que hace es decirme, vale, esto es lo que tú quieres y quieres que te devuelva tal cosa, ¿verdad? Vale, pues yo te prometo que te lo voy a dar. Toma, el ticket es un futuro de lo que... el ticket es, la promesa de que yo te voy a dar lo que tú quieres. Y lo que tú quieres es un futuro hamburguesa, unas futuras patatas y una futura Coca-Cola doble con triple de cancamusa, lo que sea. Por lo tanto, yo me voy con la idea de que ya estoy esperando que se me devuelva eso. Me quedo en espera en un sitio donde lo molesto y cuando lo que es la máquina es capaz
de procesar esa petición y devolver la respuesta, pega un grito y dice ¡el número 60! Y entonces levantas la mano, llega y te llevas lo tuyo, ¿vale? Básicamente esto está explicado de una forma muy de andar por casa para que lo entendamos fácilmente, pero esta es la idea, de forma que cualquier operación que requiere de una salida del servidor se procesa a través de futuros. Esto, si queréis saber más, dentro de poco haremos un curso en Udemy de Vapor, donde todos estos conceptos se ven muy claramente. Pues bien, esta librería SwiftNeo acaba de sacar una segunda versión, mejorada, corregida, mucho más rápida y que además incorpora dos cosas esenciales. Incorpora soporte SSL de forma nativa a través del propio framework en el propio Swift, de forma que no hay que instalar OpenSSL para poder gestionar todo el tema de los certificados, etcétera, etcétera, lo que la conexión es el servidor y tal, sino que ahora ya viene de manera nativa como una librería más dentro de SwiftNeo, una nueva librería de SSL, y además SwiftNeo 2 soporta el nuevo protocolo HTTP 2.0, un protocolo que pretende solucionar un montón de problemas que hoy día tiene la web y que ya funciona de manera operativa y que es bastante bueno y que ahora, gracias a esta nueva versión de SwiftNeo, se soporta igualmente esta versión HTTP 2. ¿Qué novedades son las que tiene este HTTP 2.0? Porque es una cosa importante para lo que es la web. Pues bien, permite realizar una única conexión para todas las peticiones que se realizan cuando hacemos una petición a una página web. Sabemos que una página web tiene infinidad de contenidos, de imágenes, de documentos, de CSS, de un montón de componentes. Y ahora lo que se hace es crear una conexión dentro del servidor para cada uno de esos elementos y se devuelve de una manera separada cada una en su propia conexión. HTTP2 crea una única conexión para toda la petición y se envía toda esa información en un solo canal de comunicación, lo cual hace que el servidor tenga una carga mucho menor. Además incorpora la multiplexación, que precisamente es algo parecido a lo que acabo de explicar, al hecho de no tener que estar esperando a obtener una respuesta cuando pido algo, sino que puedo pedir más cosas y se van procesando y me las va devolviendo mientras las va teniendo. Por lo tanto, no tengo que estar esperando continuamente. También, por ejemplo, comprime las cabeceras de las peticiones y además es un protocolo que es binario, no es un protocolo de texto. Por lo tanto, es más fácil de limitar, es más seguro en el sentido de que a nivel de protocolo de texto es más difícil saber dónde empieza un elemento, dónde acaba, y sin embargo a nivel binario es más fácil de procesar como información, por lo tanto no envía texto, sino que envía datos binarios. Y además incluso tiene una opción llamada Server Push, que lo que permite es cachear peticiones. Si yo normalmente cuando llamo a una página web, esa página me va a devolver 4 CSS y una serie de imágenes que siempre van a ir, cuando el sistema sabe que toda esa información siempre va a ir con la primera petición, cuando yo pido el primer CSS, el sistema me devuelve ese y los otros 2 o 3 que sabe que vas a pedir después, más los elementos que sabe que cuando tú pides ese CSS te va a tener que devolver después, ¿vale? Por lo tanto, es un conjunto, ¿vale? Todo esto, insisto, es un pequeño resumen, es un conjunto de técnicas que permiten que el uso de la web sea mucho más óptimo, ocupe menos tiempo de proceso dentro de los servidores, las peticiones se procesen más rápido, entren más peticiones a la vez, porque al final Internet pues crece muy rápidamente y tenemos que mejorar la forma en la que se trabaja. No solo con lo que hemos comentado de servidores tipo SwiftNeo, en el que la forma de tratar las peticiones cambian radicalmente y permiten un flujo de trabajo mucho más óptimo con menos recursos, sino también, como podemos ver, con este HTTP 2.0. Y esto es lo que soporta esta librería SwiftNeo, que es el corazón de los servidores de lado servidor, los servidores HTTP de lado servidor, como Vapor o como Kitura, ¿vale? Que entiendo que dentro de poco se actualizarán no solo a Swift 5, sino también a este SwiftNeo 2 que acaba de lanzar también Apple junto a Swift 5. Poco más, como veis, la verdad que es bastante interesante. No solo hay novedades en lo que es en la parte de los servicios, etcétera, de cara al usuario, sino que como desarrolladores tenemos un montón de cosas muy interesantes que creo que nos van a aportar
pues cosas para hacer mejor nuestro trabajo de una manera más rápida, más eficiente, etcétera, etcétera. No os perdáis, habrá nuevos Apple Coding Snippets, vamos a hacer programas especiales de snippets, como ya hicimos uno, explicando el result type de Swift 5, explicando las diferencias que tiene Swift 5 y también haremos incluso de las novedades que tenía Swift 4.2, que, oye, ha pasado 6 meses o 7 meses desde que salió, en septiembre del año pasado, 6 meses, casi 7. Pero realmente cuando yo veo las clases me doy cuenta que la gente no lo está manejando, hay un montón de cosas que desconocen. Por lo tanto, vamos a aprovechar los snippets para hacer un repaso también de las novedades que introdujo Swift 4.2, como por ejemplo este Dynamic Member Lookup, que seguro que ninguno de ustedes ha estado utilizando porque no lo conocía, pues vamos a explicar también cómo funciona y ver esas capacidades y esas partes tan interesantes que tiene Swift a la hora de poder ser manejado como un lenguaje dinámico. Lenguaje dinámico que, bueno, es más peligroso a la hora de usarlo, porque si la cadena no está bien escrita, pues nos va a dar un error, ¿vale? Pero Swift lo gestiona de una manera que funciona bastante bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, ya lo veremos en su momento y creo que merecerá la pena. Así que poco más. Si les ha gustado el episodio, pues ya saben, suscríbanse al podcast en cuonda.com/apple-coding-daily o en cualquiera de las redes que normalmente nos oigan. También dennos una valoración en iVoox, en iTunes, etcétera, que ese tipo de cosas siempre nos ayudan a subir en los rankings y a que la gente pues nos vea, nos descubra y diga, uy, ¿quién es ese señor friki que hay sentado con cara rara? ¿No? Pues le pincho a ver qué es lo que cuenta, ¿no? Y bueno, pues también en el canal de YouTube, a ver si conseguimos superar los 1000 seguidores, los 1000 suscriptores en el canal, ya saben, youtube.com/applecoding, y si tienen cualquier duda, pues ya saben, daily@applecoding.com y estamos a su disposición para lo que sea necesario. Así que poco más, la verdad que creo que ha sido una semana bastante interesante, bastante intensa. Eso que todavía no hemos llegado a la Worldwide Developer Conference, o sea que me da la impresión que cuando llegue la Worldwide Developer ya va a ser la hecatombe, porque ha sido una semana en mitad de marzo y tela todo lo que ha presentado Apple, pero la verdad que cuando presenta cosas nuevas, pues nos hace bastante ilusión, sobre todo, pues como hemos comentado, todo este tema de Swift 5 y tal, pues la verdad que es muy interesante. Así que poco más, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Les instamos a oírnos la próxima semana o a vernos. Un saludo y good Apple Coding.